Hola, buen día estimados. Hoy vamos a hablar acerca de los factores de riesgos, como el físico, químico, biológico, psicolaboral por carga física, mecánico, eléctrico y locativos. Se preguntarán, ¿qué es un factor de riesgo? Bueno, es todo aquel elemento cuya presencia o por modificación aumenta la probabilidad de que cause un daño, una lesión a quien está expuesto a este. Un ejemplo de factor de riesgos es cuando estamos trabajando en el campo, ¿cierto? Y los terrenos son completamente inestables, sufrimos un resbalón y ese resbalón hace que podamos tener alguna herida, alguna lesión funcional como un desgarro. Ese elemento. Entonces el factor de riesgo en este caso sería que los terrenos inestables de la plantación. Los factores de riesgo físico son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea su intensidad o la exposición y concentración a los mismos. Un ejemplo, por ejemplo, el ruido de los tractores, las vibraciones que también producen los tractores cuando están constantemente en movimiento, las altas temperaturas. Los factores de riesgo de carga física hacen referencia a todos aquellos aspectos de la distribución, puesto y diseño del trabajo que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico y que pueden producir problemas. Dentro de los factores de riesgo de carga física encontramos la carga estática, es decir, esa posición fija que tenemos, ya sea de pie, sentado. Además, la carga dinámica. Esto hace referencia a los desplazamientos que hacemos con carga o sin carga, ejemplo, los cargadores de los racimos de la fruta, los que siembran, como el traslado de las cargas, el levantamiento también de las cargas, los esfuerzos visuales que hacemos y que comprometemos los grupos musculares. También tenemos los movimientos, pero los movimientos bruscos, ya sea de cuello, extremidades superiores e inferiores y del tronco. Cuando hablamos de las extremidades superiores hablamos de la cintura para arriba y las extremidades inferiores son de la cintura para abajo. El factor de riesgo químico es toda sustancia natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire en forma de polvos, humos, gases o vapores con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos en cantidades que tengan probabilidad de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con estas. Un ejemplo de los agroquímicos que utilizamos para hacer la aplicación, estos se expresan por medio de nieblas o rocíos, o un ejemplo de nieblas cuando hacen la fumigación, también cuando hacen el tema de la fertilización, en el almacenamiento, incluso en el transporte se ven expuestos a este riesgo. Otro ejemplo, los gases que están suspendidos en el ambiente del taller por el uso de sustancias como aceite, grasas, ACPM, combustibles, aunque no las podemos visualizar por medio del olfato, también se puede percibir que es una de las vías de entrada de este factor de riesgo. De igual manera vamos a dedicarle un espacio solamente a las vías de entrada de los riesgos químicos a los que estamos expuestos y cuáles son las sustancias que nos afectan de forma continua. Cuando hablamos del factor de riesgo psicolaboral se hace referencia a aquellos aspectos que interrelacionan entre la organización del trabajo
y nosotros como personas. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a los factores humanos endógenos, es decir, que surgen de nosotros mismos, como edad, patrimonio genético, antecedentes sociológicos, y bueno, y también los exógenos, es decir, que surgen con nosotros mismos, como la vida familiar, cultural, y que tienen la capacidad potencial de producir cambios sociológicos del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando generamos agresividad, ansiedad, además también generamos trastornos físicos y como somáticos como fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a úlceras gástricas, la hipertensión, la cardiopatía o envejecimiento acelerado. Dentro de los factores de riesgo psicolaborales tenemos el contenido de la tarea, es decir, que no se nos asigne más de lo que podemos desarrollar en nuestra jornada laboral. Adicional, la organización del tiempo de trabajo, es decir, que no dejemos para última hora lo que pudimos haber desarrollado dentro de la jornada y comencemos a procrastinar. Y además, las relaciones humanas, es indispensable que tengamos una óptima relaciones con nuestro entorno, ya sea con nuestros compañeros o nuestros jefes, porque eso va a hacer que tengamos un buen clima laboral. Los factores de riesgo biológicos se expresan por medio de aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de todos como colaboradores, y además concentrar en procesos infecciosos, tóxicos y alérgicos. Un ejemplo de estos son los animales a los que nos exponemos todo el día, ¿cierto? Y que tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Cómo qué? Como los caballos, los búfalos, las serpientes, las abejas, todo ese tipo de animales componen este factor de riesgo. Además, los vegetales como las palizadas o cuando el terreno está demasiado montado, los derivados vegetales como el raquis, todo eso representa factor de riesgo biológico. Además también los hongos, las bacterias. En este caso también estamos en un factor de riesgo biológico como lo que estamos pasando hoy por hoy, que es el coronavirus. Y bueno, también se constituye como una enfermedad de origen laboral. Los factores de riesgo eléctricos son aquellos que al entrar en contacto con las personas, las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones y daños a la propiedad. Dentro de los ejemplos de factores de riesgo eléctrico encontramos la alta tensión, la baja tensión y la electricidad estática. Los factores de riesgo mecánico pueden clasificarse como aquellos objetos, máquinas, equipos, además herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con nosotras las personas y que nos pueden provocar lesiones. Un ejemplo de los factores de riesgo mecánico por manejo. Tenemos las herramientas manuales como el machete, el palín, el cuchillo malayo, todas esas herramientas que nos pueden ocasionar heridas leves o contundentes. También tenemos los mecanismos en movimiento, como los tractores, el sistema de cable, la banda transportadora, entre otros que se vislumbran en la matriz de riesgos. Los factores de riesgo locativo hacen referencia a aquellas condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes en el sitio de trabajo y pérdidas a la empresa. Un ejemplo de los factores de riesgo locativo se puede deducir como las superficies de trabajo, los sistemas de almacenamiento, la distribución de áreas de trabajo, la falta de orden y aseo y las estructuras e instalaciones.
Otro de los factores de riesgo locativo encontramos la deficiencia de la iluminación, las radiaciones, las explosiones y el contacto con sustancias. Por último, vamos a hablar del riesgo público, que son todos aquellos aspectos que se viven especialmente en sitios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de nosotros. Por lo general están relacionados con el tránsito y la violencia. Siempre hay que tener presente las siguientes recomendaciones. Antes del accidente hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que alertarse ante un carro inusual abandonado en la vía pública. Además, una calle sola y al final 2 personas paradas en la esquina. Como medida de prevención hay que tener en cuenta lo siguiente. Trata de bajar el perfil en lugares específicos. Quítate los accesorios y evita sacar el celular. Además, agudiza la capacidad de observación. Evita dar más información de la necesaria como teléfono, sitios de turno, entre otros. Ten presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado. Hoy se les puede ver bien vestidos utilizando mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. Durante el incidente o accidente, ten en cuenta lo siguiente. Conserva la calma. Informarle a los delincuentes todos los movimientos que vamos a realizar, como me voy a quitar el cinturón de seguridad, voy a sacar el celular, etc. Abstente de mirar al victimario a los ojos. Es posible que piense que lo estamos retratando. Lo mejor es mirarlo a la altura de los hombros. Trata de siempre hacerle sentir al atracador que él tiene el control. Intente identificar señales del cuerpo, como si tiene cicatrices, lunares, tatuajes o piercing. Después de ser víctima del riesgo público, tómate un tiempo para tranquilizarte, gana la confianza y además analiza las causas e incorpora hábitos de vida que te protegen contra situaciones similares en el futuro.